Ahí Como está. siempre, un gustazo, Cata. Ya teníamos rato sin echar el chal. Sí, es que se da muy rico cada vez que contactamos esa charla de compartir justamente esos saberes, Dani. Me encanta. Sí, 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 hace tiempo nos dimos tiempo para echar una platicada en privado y ya no, se nos ha ido el tiempo volando y no hemos platicado absolutamente de nada. Y por eso Eh, es en vivo hoy. ahora nos va a tocar hacerlo acompañados de toda la comunidad de magia ancestral que ya se están conectando. Ángel Alberto Báez, saludos, un fuerte abrazo. Saludos, Ángel Alberto. Patricia Medina desde Colombia, saludos. Ah, Mira, ya colombianos. tenemos 34 personas con Uy, nosotros, así que vamos a darle. Bueno, primero me que nada te encanta. voy a presentar. eh, Cata Garibello es la creadora de la Escuela Saberes Ancestrales. Acompaña a las personas en el encuentro de su propósito espiritual. Algo que tú no mencionas en tu currículum y me metí en tus perfiles, me he metido a ver. Algo que tú no mencionas es tu parte de abogada. No, Y ah, yo primero quiero empezar por ahí porque una de las razones por las que yo te aprecio y te admiro y contigo me siento como, o sea, contigo siento como que somos del clan, ¿no? Me siento como que, pero en parte porque como tú eres abogada igual que yo, vienes de ese mundo, yo sé que tú has trabajado con gente de mucho poder, con gente muy importante, de mucho dinero en Colombia. Entonces, yo por aquí quisiera empezar. ¿Cómo fue que el camino te llevó de ser una abogada que trabaja con gente de poder, de mucho dinero, a terminar trabajando de chamana? Porque eso es lo que eres. Bueno, yo pienso que más allá de eso, siento que toda la parte chamánica siempre ha estado y que más bien el derecho se metió ahí en la mitad. Ah, al Y revés. fue al revés. Y el derecho llega fue porque conozco a un abogado con mucho conocimiento y siempre he estado con mucha sed de conocimiento. Y yo dije, él sabe muchísimo. Yo quiero saber todo lo que él sabe. Y ahí fue el bicho del derecho, pero antes del derecho incluso había estudiado música, entonces salté pues, de la música al derecho. Y toda la parte espiritual y esto siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que después salí del closet, que eso es una cosa diferente, ya mostrar toda esta misión linda Ya después de después que de todo el estar mundo me trabajando, conocía como abogada. ya siendo abogada, o sea, ya estando graduada, ya trabajando como abogada y 9-5 y totalmente en la Matrix. Sí, pero completamente. Y haciendo cosas muy lindas, porque, o sea, hay algo que siempre ha estado ahí y estaba desde la administración pública en Colombia en varias entidades y siempre propendiendo cómo hacer algo más grande. Entonces se crearon cosas muy chéveres a nivel jurídico, estaba en el sector de la seguridad privada, entonces viendo cómo se creaban normas o cosas para ayudar a las personas a que estuvieran mejor, todos los guardas de seguridad y demás. Entonces, que regulando los horarios y demás. Luego estuve con Migración Colombia y fui parte ahí muy cerquita de toda la creación del estatuto migratorio, también viendo cómo se ayudaba con cosas. Entonces yo pienso que esa parte de misión y ayuda y de ver por otros siempre ha estado ahí, incluso desde ese lugar, que es bien bonito, el derecho se presta para todo eso, muy chévere, lindo. O sea, para que también sea como un servicio a la comunidad. Absolutamente, absolutamente. Entonces, el derecho igual sigue presente porque yo sigo haciendo todas mis asesorías, mis consultorías, que es muy curioso porque hay mucho de derecho de familia, entonces divorcios, yo creo que yo he divorciado medio Bogotá por lo menos, pero curiosamente he hecho varias uniones de amor desde la Entonces, parte como abogada espiritual, los desunes y como chamana los unes. tal cual. Ay, sí, eso ha sido algo muy Es cuestión simpático de equilibrio. y de equilibrio. Sí, 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 así ha sido. Pero entonces Entonces, ¿qué ha estado? hoy en día sigues repartiendo tu tiempo entre ambas profesiones, o sea, sigues haciendo trabajo de abogada y haciendo toda la parte chamánica. Claro, y mi área como tal es la seguridad privada, que es un área en donde se requiere mucha confianza. Y yo siento que mis clientes sienten algo
para poder depositar la confianza de darme todos sus movimientos de seguridad para poderlos gestionar. Entonces, sí, eso es algo de confianza y energía. Incluso un cliente un día me decía, teníamos ahí un tema ahí como raro y me decía como, doctora, ¿usted hace yoga? Y yo, ¿por qué? Me dijo, ay, no sé, doctora, yo siento como que yo estoy con usted y como que se me quita la preocupación, como que me siento tranquila, entonces él lo relaciono con que yo hacía yoga. Pero yo sí siento que ahí hay algo, bueno, pues de energía que siempre está. Así no lo menciona. Pero sí, esa es Sí, una de las experiencias. que yo por lo que te conozco creo que eso es una de las cosas que te caracterizan en tu personalidad, que tienes un don que eres como, ¿cómo se le llama? Encantadora de serpientes. A lo mejor se escucha feo, pero en el buen sentido. O sea, que la gente se tranquiliza contigo, como que ayudas a que la gente entre en un estado de relajación, así como que tranquilo, que me parece que probablemente eso te permite hacer mucho bien porque, bueno, pues Colombia obviamente sabemos que viene de una época en la que hubo pues mucha violencia, muchas cosas Mm, que ahorita estamos viviendo en México, pero yo recuerdo la primera vez que fui a Bogotá, pues la gente iba asustada. La segunda vez que fui ya no, pero la primera vez que yo fui a Bogotá hace muchos años, la gente iba asustada, ¿no? Entonces había preocupación, la gente estaba estresada, la gente sufría por su bienestar, ¿no? Entonces ayuda sí. mucho, me imagino, el transmitir esa paz interior o cómo lo has vivido tú. Sí, pues es que de hecho la seguridad, y bueno, en mi área de derecho, porque trabajo la seguridad, es solo un sistema de percepción y ya. Entonces, hay unas personas que se sienten súper cómodas en un sitio y hay otras que pues, ya tienen una información previa y sienten miedo de acuerdo a esa información previa que tienen de un lugar. Mm. Yo, por ejemplo, yo estaba aquí en Medellín, en el centro de Medellín, la más feliz, como si estuviera en mi casa y mi amiga, mi acompañante me decía, no, no, ten cuidado acá, pero yo estaba así, o sea, sensación de inseguridad cero, pero porque no tenía información previa de que ahí podía haber algo de inseguridad, entonces eso es eso, por ese lado. Y por el lado que tú mencionas como de esa transmisión de tranquilidad, fíjate que mi papá lo que me dice es que, me dice, tú tienes un don y el don es de apaciguar, o sea, como dar paz. Y me lo dijo a partir, él tiene una historia que me cuenta, o sea, yo tengo así como un leve recuerdo, y es que cuando estaba pequeña, como no sé, que era menos de 5 años, estaba en un lugar y venía un perro muy grande, dice mi papá que el perro era muchísimo más grande que yo y venía súper furioso, literal, ya se me iba a lanzar. Mi papá también se iba a lanzar a agarrar el perro y que lo que yo hice, que ese es como el recuerdo que tengo y que me cuenta mi papá, es que yo le puse la mano izquierda como así. Y entonces el perro quedó así apaciguadito que mi papá dijo, ay, Cata tiene ese don de apaciguar y pasó con el perro. Y me ha pasado con muchas situaciones. De hecho, en el derecho, que es buenísimo, porque tengo un litigio Y con tu o lo marido que sea, hoy en y día. él es la prueba viviente de eso. Y sí, me pasa mucho, es bonito. Sí, 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 sí. Mi marido es la prueba viviente. Oye, Entonces, sí, y en sí, tu me camino, parece como un don. y en tu camino hubieron algunos hechos o acontecimientos así fundamentales o transformadores que te metieron en este camino chamánico. Muy bueno, pues uno es como ya lo que viene de tradición de familia y es que mi papá también tiene todas estas habilidades de medium y él Es tiene de mucho familia. conocimiento, es de familia, tiene muchísimo conocimiento, que es un conocimiento que yo he tenido que salir a estudiar porque no lo tenía como tan claro, o por lo menos no lo recordaba, entonces lo que te decía es como una sed de conocimiento y quería estudiar una cosa y otra y otra y otra, y llegaba a mi casa y le decía a mi papá, papá, es que esto es así, mi papá, ah, sí, claro, mamita, y empezaba y me explicaba todo como que ya lo sabía todo, entonces yo decía, no, pues te la preguntaba a ti, pero yo necesitaba esa ratificación externa, que es algo mucho que pasa en este mundo, como que hay un don o sientes que tienes algo para entregar y hasta que alguien te valide o te certifique que eres o angeólogo o te certifique que eres maestro tal, es ahí en donde hay como una confianza para poder entregar un don que realmente no se necesita, sino solamente canalizarlo y entregarlo, que es mucho de lo reiki chamánico, que es lo que vamos a contar hoy. Entonces, eso por una parte, como que viene muy de ahí. Pero también otras situaciones de vida, así
que también son como esos anzuelos que le digo yo que lanza la divinidad para que uno vuelva y como que se enrute hacia el lugar correcto. Uno de ellos fue una situación de salud bastante compleja que llega a partir como precisamente en un momento de mi vida en donde me sentía completamente plena, en que, no plena, sino que había alcanzado todas las metas que social y mentalmente puede alcanzar alguien. Entonces, una profesión, una familia, ser mamá, un buen cargo, casa, bueno, todo lo que y una sensación de vacío, como de que hace falta algo acá, o sea, está todo completo, pero que hace falta acá. Y en esa pregunta, entonces llega una situación de salud que fue una situación de reto muy fuerte y fue un cáncer muy, muy fuerte que estaba ubicado en el cuello, tórax y abdomen, con tumores gigantescos y que viví Y, absolutamente divina. y ahí sí no es mucha indiscreción, ¿cuántos años tenías cuando te pasó eso? Digo, yo sé que tienes como 22, pero debes haber tenido 13, algo así. No, yo ya soy la señora de las 4 décadas. Eh, tenía 28 años ahí. Había acabado de ser mamá y mi bebé estaba muy, muy chiquito. Entonces ahí digamos que fue todo el tema de diagnóstico y fue una enfermedad que fue muy retadora, pero al mismo tiempo muy, muy hermosa porque la transité con una paz y con una certeza de que todo iba a estar bien, que esa paz y esa serenidad que yo, o sea, como que yo misma me la vi en el espejo, dije también hay algo muy bonito acá. Entonces fue una situación que cuando salgo de todo esto, empieza en mí como a crecer toda una sed también de poder devolver lo mismo a otros como en gratitud. Entonces era un día iba en el auto y yo le decía a quien llevaba al lado como, yo necesito ayudar a alguien, yo necesito hacer algo. Pero en esa época estaba como muy, muy, muy católica. Entonces para mí, o sea, sentía como pecado muchas cosas porque, o sea, hubo como un bloqueo ahí mío en donde mi conexión con la espiritualidad estaba muy relacionada con la religión, entonces era religión, 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 religión desde no sé, mi adolescencia, que incluso un día le llegué a mi papá a decirle como, papi, yo creo que yo voy a ser mona, y mi papá, no, 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 no te vayas al extremo, Messi. Entonces, yo decía, necesito hacer algo de servicio y quien iba al lado mío me decía, pues haz algo en la iglesia o mira a saber qué ayudas allá. Yo decía, sí, pero era algo que salía de muy, muy, muy adentro para hacer. Y empecé como con unos retiros ahí súper lindos hasta que ya después fue la revelación como de que no solamente era esa parte así como ortodoxa, sino que había todo un mundo de posibilidades y que mi conexión con Dios era mucho más profunda que una teoría o que un dogma. Entonces, ese fue un gran anzuelo para mí, pero más allá que me haya causado dolor, que hubo dolor físico, era más la sensación de gratitud de poder entregar a otros eso que yo había sentido. Y esa sanación también, porque estuvo fuerte, pero en medio de todo una sanación absolutamente linda. Entonces, esa fue una situación como de reto que me llevó muchísimo a poder acompañar a personas en el proceso y decirles como sí se puede, si hay esperanza. Y algo muy bonito que aprendí también ahí es como no quedarme con el diagnóstico primero como de catastrófico, sino seguir preguntando hasta que alguien te diga que sí hay una solución, que eso fue lo que yo experimenté. Me encontré con alguien que me dijo si hay una solución y si hay sanación y bueno, todo lo que hubiera que hacer para estar bien y sana lo hice y fue lindo. Pero te metió en un trabajo de primero tú sanar internamente tus emociones, tu historia, tu vida, todo Sí, eso. sí, porque, bueno, digamos que ahí fue otra revelación bien, bien importante y es que yo fui mamá muy joven, muy, muy, muy joven. Tengo ahorita una nena de 21 años y era con mi novio del colegio, mi noviecito del colegio, el de siempre. Y pues primero estaba muy joven para ser mamá y segundo como para una responsabilidad de familia. El caso es que estaba como dentro de esa concepción de que si tenía un hijo tenía que tener familia. Entonces mi papá como que me hace una pregunta y me dice, bueno, mi amor, ¿y qué quieres hacer? Cuando le conté que estaba en embarazo y me dijo, te apoyamos y ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres casar? Y yo, supuestamente por desembarrarla, ya dije, no, pues ya aquí que, pues ya, entonces le dije, sí, pa. Y cuando yo le di ese sí, aquí me pasó un corrientazo precisamente por el cuello, por el tórax, por el abdomen, así súper, súper fuerte, un corrientazo, que más adelante
fue el cáncer, porque cuando a mí me dieron el diagnóstico y me dijo, estás así y tienes esto acá, acá y acá, inmediatamente mi mente me llevó a ese momento y yo dije, yo sé cuándo se generó eso, el día en que yo me traicioné a mí misma, el día en que traicioné mi corazón y que hice cosas solamente como por complacer al resto, pero me estaba traicionando completamente. Entonces fue una revelación también ahí de saber que las enfermedades vienen desde un lugar que no es solamente el físico, sino que el cuerpo es el único que el último que se enferma después de que ya hay un proceso a nivel energético invisible que se manifiesta ahí. Entonces ahí hubo muchísimas revelaciones. Qué Además interesante. de querer estar en servicio, sí. Pues a mí no me fue tan mal como a ti, porque yo cuando me enteré que la que era mi novia en ese entonces estaba embarazada, no me dio un tumor, pero sí engordé como 30 kilos, que hasta la fecha sigo tratando de adelgazar. Ay, Ahí no, la ya llevo, tiene ahí. Ahí la llevas bien. ahí la Um, llevamos. sí, Oye, y sí. esto me lleva al tema que es el de esta plática del Reiki chamánico, porque, bueno, yo cuando conocí el Reiki, pues yo conocí el Reiki desde una visión muy tradicional, ¿no? De la escuela de Mikao Usui, con certificaciones y niveles, y que la maestría, y que el grado tal, y que los símbolos tales, y que los símbolos tales. Pero me da la impresión, y es parte de pregunta para ti, que el chamanismo mucho tiene que ver con la intuición, entonces tal vez no es tan marcial o tan rígido como el Reiki tradicional, en cual entras al primer nivel y tienes que empezar por el Chokurei. Este es el primer nivel, ¿no? En el chamanismo la sanación es algo más en base a tu intuición, o cómo se diferencia en relación al Reiki tradicional. Bueno, hay algo que a mí me encanta explicarle a mis alumnos y es que hay varia información que se entrega, pero lo que tú mencionas, lo principal es la conexión con la intuición. Y es una técnica de sanación intuitiva, justamente. Entonces, es sanar como lo hacían nuestros ancestros. Y nuestros ancestros, ¿cómo lo hacían? Pues ellos sencillamente se conectaban con la fuente porque no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, las comunicaciones, el No había internet, cursos el por entrar, no internet. había cursos, nada de eso, sino sencillamente era conexión directamente con la fuente y de ahí se descargaba información. Y se descargaba información no solamente del campo, sino se había información de lo que nos mostraba la naturaleza, de cómo eran que se sanaban los animales, que mucho eso es del chamanismo. Entonces, si quieren tener la habilidad, no sé, de la ardilla, entonces imitaban todo lo que hacía la ardilla, comía la ardilla para saber qué era eso que estaba viendo la ardilla y hacían todas las, y todavía lo hacen cuando los chamanes están preparados. Eso es Wow. imitación exacta de lo que hace la naturaleza. La naturaleza. De hecho, por ejemplo, cuando se conecta con medicinas ancestrales que, bueno, ahora ya son muy conocidas, como por ejemplo la ayahuasca, que es el yagé, eso sale a partir de que nuestros ancestros justamente veían que ciertos animales iban y comían de ese bejuco y tenían unos comportamientos diferentes, pero adicional a eso había sanación en ellos, o sea, como que se les despertaban habilidades y a partir de la imitación de la naturaleza es que empiezan también a como a probar con todos estos elementos, o sea, es una conexión de todo. Entonces, sí, hay mucho de intuición y hay mucho de información que se toma del cielo y de la tierra literalmente, que es como una conjunción ahí muy bonita entre el femenino, que es la tierra, que nos entrega todo y un montón de elementos que se pueden usar en Reiki chamánico, elementos de la naturaleza, plantas, cristales, las plumas que nos dan los pájaros, bueno, todo lo que se nos ocurra que nos pueda dar la naturaleza como información y también energías del cielo, que es ya esa energía como más masculina y de traer literalmente información para poder unir esos dos y entregarlos en una sanación, pues a todos los niveles. Entonces, para eso se requiere muchísima de observación y muchísimo también de intuición y de poder escuchar. Por eso el trabajo es tan bonito, de empezar a escuchar y de empezar a sentir. Y algo que también le digo a mis alumnos en la escuela es, esto no es un guión, es una guía, pero no es un guión porque cada uno tiene su propia forma de entregar sanación y de recibir información que no solamente está desde esas dos fuentes, cielo y tierra, sino también a partir de las propias experiencias. Entonces, experiencias de vida, que también ahí todo se une,
para poder entregar una sanación que es de manera perfecta, porque como se está sintiendo y a quien lo está recibiendo es completamente diferente. O sea, no hay como ese protocolo de que tiene que ser exactamente igual para uno para otro, pues porque somos universos diferentes. Entonces es muy escuchar. En el Reiki chamánico se hace de esta manera, es divino, muy, muy libre. Ok, pero me llama la atención que le podrían llamar sanación chamánica, pero no le llaman sanación chamánica, le llaman Reiki chamánico. Entonces, aquí mi pregunta sería, ¿qué elementos del Reiki tradicional se conservan en el Reiki chamánico, por lo cual le seguimos llamando Reiki? Disponernos como canal para tomar la energía vital, que es eso Ok, lo que se hace en el Reiki, y disponernos como un canal para poder entregar esa energía a través de las manos o a distancia, que básicamente. también se puede hacer. Pero es eso lo que se tiene en común, que literalmente un reikista lo que hace es disponerse como canal para que a través de sí pase una sanación, que es divino, porque cuando yo estoy entregando sanación, la sanación tiene que pasar primero por mí para poder hacerla. Entonces es muy, muy bonito porque es todo un dar y un recibir constante. Es precioso porque y a medida que más se practica, pues más limpieza y más sanación hay en el sanador, que es divino. Entonces eso se conserva. Se utilizan los símbolos, algunos símbolos también similares, pero no así como tienes que utilizar, sino que también se usan porque pues tienen un poder divino, un Chokurei, un Seiheki, el símbolo de sanación a distancia, que son una guía precisamente y que se sabe que tienen como una información y que definitivamente fueron también canalizados, porque es que ahí es en donde viene la esencia, vienen canalizados por el maestro Usui, que también lo practica. Lo que pasa es que aquí se integran es más elementos de la naturaleza para que yo pueda hacer como literalmente un cóctel de sanación para alguien en específico. Sí. Elementos del cielo y de la tierra. Algo que yo he visto entre los reikistas que se dedican a eso, porque bueno, yo tengo la maestría, pero no lo practico. Bueno, Sí. no doy reiki, ¿verdad? Pero entre los que sí dan reiki, más y más que lo hacen con una intuición abierta y dispuesta como lo haces tú, es que llega un momento en que empiezan a canalizar símbolos. Sí. Les empiezan a llegar símbolos y cada quien distintos, ¿no? Entonces, tal vez es una pregunta muy personal e indiscreta, pero no sé si tú nos pudieras compartir, en tu caso particular, ¿qué símbolos se te han dado a ti para trabajar con tu gente, con tus pacientes? Símbolos muy particulares y específicamente para la persona en quien se está haciendo, o sea, no uno en general. Hay uno específico que tiene como una luz y unos rayos que como que siempre aparece, pero llegan símbolos específicos para las personas, por eso es algo como tan abierto y tan libre también en el caso del Reiki chamánico. Y Sí. son los movimientos, o sea, es literalmente ponerse como canal y dejar que la divinidad actúe. Y entonces es tal cual permitir la intuición y permitirse mover y saber y tener esa certeza que es algo también muy bonito, y es que nosotros solamente somos un canal, no somos los sanadores como tal, o sea, es la divinidad sanando a través de nosotros, porque todo, digamos que está como nuestra parte mental queriendo disponerse, y es saber que de la forma en que se entregó fue de manera perfecta y que soltamos el resultado como en todo. Entonces, digamos que eso lo hace especial, que es más libre. Entonces, más que símbolos para que tú los uses con todos tus pacientes, te llegan símbolos para cada paciente en particular. Para cada uno, hay unos alumnos que han experimentado, por ejemplo, que llego y vieron una simbología y resultó que después se dieron cuenta que era una simbología que era pleyadiana, por ejemplo. Ujú. Entonces es como sencillamente se accede al campo, porque eso es lo que se hace, abrirnos para poder acceder al campo de información de cada persona, pues ahí es en donde se encuentran los elementos. Y lo que se hace precisamente es utilizar esos elementos que son invisibles, que se pueden visualizar, como por ejemplo un símbolo que apareció y que curiosamente coincidió con un símbolo pleyadiano, sino también utilizar los elementos de la tierra
para poder completar esa sanación. Entonces ahí es en donde utilizo un cristal, en donde utilizo una piedra, en donde utilizo de pronto la pluma de un animal que tiene como una característica especial, por decirle algo, una pluma de un cóndor, que un cóndor va y se come como lo que nos sirve como la carroña. Y en la pluma se está simbolizando lo mismo, y cuando yo hago un barrido por el cuerpo energético de mi paciente, es como literalmente se comiera toda la suciedad, lo que no sirve, lo que no funciona, y lo barre y se lo lleva, igual como que lo hace un cóndor. Entonces Wow. es esa imitación de lo que nos puede mostrar la naturaleza, y se trae todo eso acá como de manera simbólica, porque es que así, digamos que funciona mucho, es sabiendo que hay algo que nosotros estamos viendo físicamente. Por ejemplo, esto que les cuento de la pluma, que estoy haciendo un barrido, que se utiliza algo de la naturaleza, que si tengo un contacto con un cristal, que si voy y tomo información de un árbol, que es algo también establecer comunicación con los elementales y demás. Pero adicional a eso, darle una representación, digamos, tangible a toda esa parte subconsciente de que hay algo que se está haciendo, pero que realmente tiene su efecto es en la parte energética. Entonces, eso es como cuando yo les digo, eso, hagan de cuenta que es como cuando tienen la foto de su mamá en la billetera, sabe que ahí está representada en el celular. Acá está, acá yo tengo a mis hijos. Y yo los veo ahí, está en mi celular y son mis hijos, pero no están acá, o sea, es lo que me representa. Ujú. Entonces es muy similar. Cuando yo utilizo elementos, me dan una representación, pero pues hay algo mucho más grande detrás de eso, o sea, hay una esencia que es mucho más grande y que es simbólico lo que hago también. Oye, y ahorita mencionabas al principio algo que no había escuchado yo. Digo, sé que hay libros de Reiki chamánico, pero honestamente no los he leído y no he entrado, he entrado a cursos contigo, pero no de Reiki chamánico. Pero mi pregunta va en el sentido del trabajo con los animales. ¿Pasa también en las terapias con tus pacientes que se presentan diversos animales para trabajar con sus energías para sanar cosas en particular? Claro, absolutamente. O sea, dependiendo de qué es lo que se requiera trabajar, llega una energía de un animal que se relaciona, pues lo que conocemos ahora como animales de poder. Entonces, Mm. que dependiendo lo que ellos hagan, vienen a traer una sanación. Un ejemplo, alguien que se siente desarraigado, que siente como que perdió, eh, qué sé yo, perdió a un familiar querido con quien se sentía seguro. Entonces se hace un proceso de sanación, y quizá la energía que llegue es la energía del lobo, que el lobo es el que está en manada y que da como Mm. una protección, por ejemplo. Entonces se empiezan a invocar, son como esas energías de lo que específicamente maneja el animal como tal, el águila. No estoy viendo una situación, o la situación es tan grande que la puedo tener enfrente, pero no la estoy viendo. Entonces llega la visión elevada del águila. Necesitas, ajá. Entonces te retiras de la situación y lo ves desde una situación más elevada. Entonces ahí se utiliza la energía del águila, que puede ser representada solamente como una imagen o una representación física de lo que es el águila, que puede ser la imagen, que puede ser una pluma del águila. O sea, como ahí es en donde empiezan a hacer juego todos estos elementos, que hay alguien que necesite paz, porque siente mucha ansiedad, y entonces se puede utilizar una pluma de garza, que son esas plumas blancas y que tú las ves y dices, como que se siente tranquilo y bonito, además que tienen una energía, de verdad, que comunican una información. Y así es que lo hacían los chamanes, esas imitaciones de exactamente todo lo que ocurría en la naturaleza. Y así es que se va creando como esa sanación única para cada uno. Por eso es que alguien que practique el Reiki chamánico es tan observador y tan abierto también, tan intuitivo. Ok, o sea, el practicar el Reiki chamánico, por lo que dices tú, no es nada más algo que se practica en una sesión de terapia, sino que se convierte en una forma de ver el universo, de Absolutamente, experimentar la vida. absolutamente. Y entonces ahí digamos que lo que se hace es como traer muchos elementos, como para que el alumno literalmente pueda ver cómo tengo esta posibilidad de usar esto, esta posibilidad de usar esto, esta posibilidad de usar esto. Hay una técnica que a mí me encanta aplicar en el Reiki chamánico, y es, por ejemplo, el laberinto medicinal.
que es la ruta de los 7 senderos, y lo que hace un estudiante al transitarlo, o sea, quienes estén escuchando lo pueden googlear y lo encuentran, es literalmente transitar un laberinto que nos lleva por varios caminos a cada uno y nos va llevando como una introspección, porque finalmente toda la base de la sanación, o sea, y del sanador es conocerse a sí mismo para saber cómo, cómo escuchar justamente su intuición, su propia voz o cómo escuchar la guía. Entonces se hace todo este camino de autoconocimiento para poder llegar a la conclusión de como de todas las posibilidades que se tienen a disposición. O sea, es tan bonito como alguien que necesite, por ejemplo, liberarse de cosas y un sanador le dice, bueno, estar, no sé, debajo de una cascada. O sea, todo lo que la naturaleza nos pueda proporcionar de manera también así, o sea, energética, pero también simbólica de lo que puede hacer sanación. Entonces, sí, es muy por ahí. O sea, mirar como un abanico grande de posibilidades, pero finalmente el sanador intuitivo lo que hace es ver qué funciona para cada situación en particular. Ok, entonces, digo, el Reiki chamánico sería en esencia una técnica de sanación Intuitivo. intuitiva más que seguir un sistema en particular. Absolutamente, absolutamente. Y es finalmente lo que hacían los chamanes, conectar consigo mismos, conectar con lo que tienen alrededor y usar esos elementos para poder sanar, comunicarse con el mundo invisible y escuchar también, porque ahí es en donde nos abrimos como una maestría, o sea, no, es tan bonito porque hay ese equilibrio entre lo que les decía, cielo y tierra, literalmente, elementos de la naturaleza y conexión con el de arriba, así pura intuición. Bueno, Entonces, me da la impresión sí. y es parte pregunta, ¿no? Que entonces tu parte chamánica sanadora se abrió precisamente con tu propio cáncer, ¿no? Porque al entrar tú en esa situación de vida o muerte, en el que aparte tenías una bebé recién nacida, o sea, me imagino todas las emociones de por sí, todas las emociones de que acabas de tener una bebé y todo lo que eso implica, y luego enterarte que tienes cáncer, entonces entras en un proceso de me tengo que sanar yo. Sí, hay Y eso te metió a ti a desarrollar, como que te obligó a abrir esa parte chamánica, ¿no? mucho. Hay, de hecho, o sea, como les decía, a mí me decían haga algo, o sea, si me decían párese encima del techo y baile a tal hora, así, yo, o sea, todo lo que me dijeron, o sea, yo lo hacía. Y hubo algo que se usa aquí en Colombia, o sea, yo no sé si en otros países lo hacen, pero pues aquí por lo menos hay una parte así mágica, y es que dicen que tú te sanas si te tomas la sangre del gallinazo, del buitre. Y entonces lo que hacen es que va y se coge el animal. Y claro, o sea, para alguien que sea asquiento o lo que sea, eso es demasiado traumático. Pero para mí, yo quería mi sanación y punto. Y yo le creía a todo porque es una cuestión de fe. El elemento principal es la fe. O sea, la intuición. Pero es primero la fe, creer que va a haber una sanación. Entonces me acuerdo que mi papá me llevaba donde un señor que era por allá en una finca y se fueron a conseguir al gallinazo. Entonces fueron, lo metieron dentro de un costal y todavía vivo, pobrecito. Pero bueno, era, o sea, era usarlo como herramienta de sanación. Le cortaban el cuello y de ahí salía en un vaso como la sangre del gallinazo y era tan fuerte que inmediatamente iba cayendo, o sea, como que se iba coagulando de una vez. Y entonces apenas me lo terminaron ahí, o sea, yo viendo el coso como así, aleteaba y de todo, y estaba dentro de un costal y me dan a mí el coso ese. Y entonces me dijo, ya, me pasan el vaso y yo ya, y me lo tomé, ¡pum! Y se me regó un poquito acá y yo hice como, ya, listo. Y el chamán, entonces llega y me mira y me dice, yo nunca había visto a alguien que se tomara, o sea, esa forma como lo hizo esta niña. Y entonces él decía, esta enfermedad no va a matar a esa niña va a matar esta enfermedad, fue lo que dijo. En otras palabras, un poco más subidas de tono. Pero, entonces el tema es que decía que se tomaba esa sangre y él, o sea, como que fortalecía todo el sistema inmunológico, pero adicionalmente se decía que si el ave salía volando, se llevaba la enfermedad volando. Y así pasó. Luego lo soltaron y O sea, sin cabeza volaba.
No, porque le cortan una parte de acá del Ah, cuerpo ya, no se la y cortaban ahí sale, completamente. no lo mataban completamente. Ok. Y era tomar la sangre así literalmente, o sea, cosas literalmente de chamanes, pero yo tenía la fe y decía que si se iba volando, se llevaba volando la enfermedad. Yo, bueno, pero pues yo me sané, o sea, yo no sé si fue el PUIP, si fue las quimios, si fue todo, o sea, un conjunto de todas las cosas que también ahí como que con algunas personas lo hablaba y decía, no, yo no me meto ningún químico en el cuerpo. Y yo decía, yo sí, porque, porque hubo unos científicos con una sabiduría, con unos estudios que, o sea, que tomaron todo para también poder sanar, o sea, para mí todo eso es valiosísimo. Quienes se metieron de cabeza a estudiar el cáncer y a preparar esos compuestos y todo eso, o sea, todo es sanación y de todo yo hago uso, ¿no? No soy así como que una cosa y otra y lo natural y no, pues es de cada quien, pero bueno, en mi caso fue así. Yo, ¿qué me sirve todo eso? Yo, venga para acá todo, sanación, porque tenía un objetivo principal. Pero bueno, volviendo al tema del buitre, entonces era una representación también simbólica de los chamanes de poder hacer una sanación a partir de este elemento, de este pájaro. Y así funciona, un poco. Interesante Entonces sí, ahí porque me llamó. realmente creo que eso comparte mucho con la visión mexica, ¿no? Que creo, no me acuerdo si tú estuviste en el taller de sueños, pero dentro de la cosmovisión de las tribus mesoamericanas antes de que llegaran los españoles, el trabajo con los arquetipos de los animales era súper importante, ¿no? Y como que es algo que se ha Uy, ido perdiendo y ya no recurrimos a eso tanto. sí, y es algo que justamente o sea, se trata de hacer y es de recuperar precisamente esa conexión que va más allá de un conocimiento teórico. Pues porque teoría hay, pero lo bonito es precisamente como darle un contentillo a la mente de que hay una Ujú. información, de que hay unos elementos y la mente ya se queda tranquila con eso, pero además empieza ya como el alma, la intuición a buscar otras posibilidades porque ya, o sea, como que ya se entiende cómo es que funciona el tema. O sea, se llega a un conocimiento tal, digamos que cuando yo pude conectar con toda esta información fue en una sesión de registros acá, chicos, que me hizo una maestra. Y antes de eso, o sea, yo estaba, como les contaba ahorita, como en mi parte así súper mental de que no me podía salir de lo que era religión. Y me llevan así como a una montaña, conozco a esta mujer y esta mujer me dice, ¡ah! ¿Qué es esa cantidad de mujeres que vienen detrás tuyo? Y yo miro ahí como no veo a Como nadie mi ahí detrás clan. mío. No veo a nadie esta señora, pero me generó confianza y me dijo, ¿te puedo abrir los registros? Y yo dije, no sé qué son los registros, pero sí, sí, ábrelos. Y empieza esta mujer a leer los registros y empiezo yo a traer unas memorias impresionantes, como que estaba viviéndole una vida en donde estaba sentada en un sitio frío y tocaba la piedra, pero olía las hierbas. Yo dije, oh, yo era esto, y como un conocimiento especial de la sensación, el aroma, la textura de hierbas. Y yo decía, yo sé eso, y es algo natural en mí que como que ya tomo algo y tengo la información como de para qué puede funcionar, como en qué lo puedo utilizar, que es mucho de lo que hacían también las abuelas y de eso que se ha venido trayendo como de generación en generación de esa información de lo que es una planta. A quien no se hace nada acá con una agüita de la abuela o de la mamá, que son realmente, como dice mi papá, son benditas, benditas esas agüitas, benditas esas manos que prepararon esas agüitas, y bendito el elemental que está ahí para nuestra sanación. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, que es como esa prueba de verdad de la naturaleza que se dan en toda su esencia para la sanación nuestra, por ejemplo, porque sacan todo su cáliz, todo de sí, toda su esencia para poder entregar a nosotros como sanación. Entonces es como aprovechar esos elementos y traer conocimiento de ellos. Ahí fue que yo me di cuenta que tenía también una intuición con todo el tema de las plantas, con todo el tema de saber cómo para qué, pero es algo como muy de establecer la comunicación. Es divino. Bueno, y todo este Abrirse a escuchar, conocimiento, perdón. abrirse a escuchar. Y es a la siguiente pregunta que voy, porque todo este conocimiento que tú has recibido, y bueno, y que no es de esta vida, ¿no? Que es de muchas vidas, ahora tú lo estás compartiendo a través de una formación de Reiki chamánico. Y yo lo que quisiera preguntarte es,
En esta formación, ¿qué es lo que le enseñas a la gente? ¿Qué es lo que la gente puede aprender contigo? A conectarse consigo mismos, a escuchar, a ver que tienen un montón de posibilidades con las cuales pueden sanar, a que creen, es que es más allá de darles una teoría, es como que realmente puedan sentir que lo pueden hacer. Entonces hay información de todo. Está la parte teórica, la parte de historia del chamanismo, la parte de contarles cómo es que lo hacían nuestros ancestros. Luego que cada uno se abra la oportunidad de poder escuchar, hacemos como unas meditaciones y unos viajes chamánicos que son preciosos, porque es utilizar elementos también que tenemos a disposición, una maraca, un sonajero, un tambor, que con diferentes ritmos nos van llevando a unos estados alterados de conciencia para precisamente ir, palpar, sentir, escuchar la información y creerla posible, porque no es porque lo diga Cata, es porque cada uno fue, lo vivió, lo sintió y lo experimentó. O fue y realizó una sanación y dijo, vi esto, sentí eso, me pasó esto y me dijo esto mi paciente, pero es que ya lo están percibiendo, viviendo. Y adicional a eso, entonces yo entrego así como un montón de herramientas precisamente que son de esas que queremos recuperar. Entonces es, por ejemplo, el atuendo de diferentes sanadores, que por qué se usa un chumbe, que por qué se usa un salsito, en el caso de las abuelas, cuál es la simbología que hay detrás de eso, de una kushma que usan, o sea, como cuál es la simbología que hay detrás de cada una de las cosas para poder armar como, o sea, más allá de los elementos, es como investirse de que hay un sanador en mí. Eh, Esos procesos de autoconocimiento, lo del laberinto, los diferentes elementos que le llamamos a ese módulo caja de herramientas del sanador intuitivo. Entonces aprendemos sobre los cristales, los escuchamos, los aceites esenciales, las plumas, plantas de poder, conexión con diferentes elementos, animales de poder, o sea, toda una variedad de cosas que podemos utilizar y que definitivamente los sanadores se dan cuenta que pueden hacer uso de cualquier cosa con la que más se conectan o diferentes. O sea, Entonces es como un abanico de posibilidades, o sea, ahí hay de todo. básicamente lo que haces es despertar en la gente que entra contigo a los talleres, despertar el chamán, el sanador que llevan dentro. Muy, absolutamente. Y con unas historias, porque es que yo veo a mis alumnos y yo digo, Dios mío, impresionante lo que hacen estas personas. Y que es muy bonito porque yo ya he recibido sanación por parte de ellos, por ejemplo. O sea, tuve una alumna que me hizo una sanación en un momento en donde yo estaba así como enredada en mis energías y dije, ay, ya levanto la mano y como que uno sabe con quién se conecta también, como este me puede ayudar con esto y esta con esto y este con esto. Y me hizo una sanación, pero tan poderosa que ahí yo sentí, yo dije, oh, eso que nosotros vimos, una cosa es entregarla y darla, pero otra cosa es recibirla. Qué impresión y qué divino todo lo que recibí, que es algo divino. O sea, los alumnos de la escuela literalmente practican desde el día uno hasta ahí, ya no paran, yo creo. Es Wow. divino. O sea, para mí ese es un don, o sea, y que no todo el mundo Sí. tiene, porque yo lo que he visto en mi vida es que todos tenemos ciertas habilidades de sanación y ciertas habilidades chamánicas, pero no todo el mundo tiene la vocación de dar los cursos, de dedicarse a las terapias, o en tu caso de ir a Transmitir la despertar, fe, yo ir a digo despertar eso. la parte chamánica en las demás personas. Y yo tengo un testimonio, tú despertaste el sanador en mí, creo que nunca te he platicado, pero te voy a platicar como testimonio para la gente que está escuchando. Estábamos en el taller de registros akáshicos. Sí. Fue como en la segunda o tercera sesión. Y luego pusiste una meditación, pues sacaste tu tambor y yo saqué mi tambor. Entonces yo estaba, toqué ahí con mi tambor también. Y me fui a una vida en Francia, y me vi como, pues no sé qué era, pero me vi como una especie de monje. Y estaba yo chiquito, chiquito, así flaquito, pelirrojo. Y entonces estaba en un pueblo y yo vi que llegaron, pues llegó un ejército, se hizo el desmadre, se hizo la guerra. Y a mí me encerraron en un cuartito. Y yo estaba bien enojado porque yo quería salir a repartir fregazos, yo quería salir a pelearme. De mi madre, aquí te quedas encerrado. Y me dejaron encerrado. Entonces
se pelearon, terminó la batalla y después de que termina la batalla, entonces ya llegan los grandotes, los que sí salían a pelearse y ya me abren la puerta, ahora sí, te toca a trabajar. Y pues mi chamba era ir a sanar a los heridos. Pero luego se me hace que ya nunca platicamos porque pues luego tanta gente en tus talleres y tantas sesiones y tantas cosas. Y sí les platiqué a Doris y a Dan, sí les platiqué, pero a ti no estoy seguro que te haya platicado a ti eso. Sí, sí, ¿Sí te ha alcanzo a platicado? recordar algo, sí, sí, Ah, sí. ya, ok. No, pero espectacular. A mí me ocurrió eso. Entonces, miren, esto, así para completar la idea anterior. Cuando a mí me hacen la lectura, cuando yo me puedo ir a ver en una vida pasada y veo que soy una mujer sanadora y ya de estar allá con la planta, y también recuerdo que vi como curandera, como partera también. Resulta que mi sensación de ese momento fue de mucho miedo porque lo que yo vi es que habían matado a mujeres muy importantes de mi vida precisamente por practicar eso mismo que yo estaba practicando. Entonces las mataron, las ahorcaron y yo dije, esto no, esto da miedo, voy a guardar toda esta información, no la quiero más. Y ahí en esa vida es en donde yo bloqueé ese conocimiento que me hizo ser así como tan tradicional en esta de que todo eso era pecado o que todo eso era malo. Y cuando pude ver esa información, dije, con razón, pero ya aquí en esta vida ya no matan, ya no hay la Inquisición, ya las brujas pueden ser brujas. Entonces ahí fue que Sí, yo dije, entendí el por qué tenía ese miedo, porque lo pude ver ahí, que fue divino. sí, Eso o sea, también es se que hace en Reiki chamánico, abrirnos a ir a ver otras vidas nuestras como sanadores y entender de dónde vienen muchos dones, y también se puede hacer lo mismo con los pacientes. Se ve mucho. yo imagino que eso te va a tocar mucho porque yo no había tenido tan claro, Cata, hasta el viaje que hice ahora en enero y febrero que fui a Francia, al sur de Francia. Sí, Tú escuchas y lo decimos de broma de que, ay, sí, seguro te quemaron en otra vida y cuando eras sí, bruja. sí. Pero es que no tenemos idea, no tenemos idea de cuántas personas quemaron en la hoguera. Fueron decenas de miles de Sí, sí, mujeres y sí. hombres que quemaron en la hoguera. Y muchas veces era por una sospecha, muchas veces era hasta por intereses de que, pues es que me gustaba y me le quería echar al plato, pero me vio feo y me dijo que no, entonces la acuso de bruja, Sí, o por quedarse con los bienes de una familia. Y muchas veces pues, no había tribunales, bastaba con la acusación. Y deja tú la hoguera. En un pueblito en Carcassonne me tocó ir al Museo de la Inquisición. Me pregunta Doris, ¿para qué te metes ahí? O sea, qué cosa tan horrible. O sea, salí con la sensación de, o sea, tantos instrumentos y cosas que inventaron para torturar. O sea, literalmente había gente que dedicaba sus días y diseñaba y se ponía a inventar formas nuevas y creativas de hacer sufrir a la gente, que si te metían en la hoguera probablemente no era lo peor, había cosas peores realmente, ¿no? Y fue muchísima gente. Entonces, creo que ahora me quedó más claro por qué mucha de la gente que va a tus talleres es gente, o sea, no deben ser poquitas, gente que en algún momento de su vida tenían el don y los torturaron, los quemaron. Entonces, pues hay un miedo a sacarlo hoy en día, ¿no? sí, hay una particularidad con mis alumnos que yo quedo así como impresionante que ocurra así. Y es que, como yo lo denomino, llegan muchos alumnos con energía gurú. ¿Y qué es la energía gurú? Y es que saben un poco de muchas cosas. Ujú. Entonces tienen muchas herramientas, les llega información, tienen sed de información. Entonces digamos que no es solamente el que se quedó estudió conmigo tarot, no se queda solo con el tarot, es alguien que indaga y hace más cosas y termina precisamente canalizando formas de sanación propia. O sea, ha ocurrido así con varios alumnos como que descubren qué es, pero tocan muchas herramientas y muchas puertas también. Entonces es una energía gurú, así como la del cuarzo cristal, que me parece que es divino.
Y el símil que yo les doy es como el cuarzo cristal. Puede estar un cuarzo cristal acá, y acá tengo una amatista, tengo un onix, tengo un cuarzo citrino, tengo un cuarzo rosa. Y el cuarzo cristal puede traer la propiedad de cada uno de esos que están ahí, pero la amatista no puede ser cuarzo cristal, la obsidiana no puede ser cuarzo cristal, pero el cuarzo cristal sí puede como ser varias cosas. Mis alumnos tienen muy energía gurú, y es que manejan un montón de herramientas y crean unos procesos de sanación. Entonces hay unos que se van por la línea, digamos, de las sanación de linaje, por ejemplo, pero adicional de sanación de linaje utilizan un montón de muchas herramientas para hacer esa sanación de linaje. Hay otros que hacen tarot, pero entonces usan el tarot con otro montón de herramientas que les complementan el tarot. Y así son un montón que digo, bueno, esa es la energía como de alumnos que trae la escuela, que no se quedan solamente en algo en específico o muy detallado, que a veces ves personas que dicen, no, es que es el experto más experto, experto en ángeles. Y ya, ángeles y ya no hay nada más. O hay otro que es el experto, 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 experto en cristales. Y son cristales y no hay nada más allá. En cambio, los alumnos tienen de todo un poco, y eso es divino, porque es ver ahí una variedad precisamente para crear esos procesos de sanación que son muy así, muy abiertos. Que luego nos pasa como en el derecho, ¿no? Que tú lo ves, digo, al igual que yo, porque Total. en el derecho realmente lo que te da, bueno, el ser abogado pues es más que nada como para tener una forma de sustentar lo demás, ¿no? Creo que para ti, para mí, y también por dar un servicio a la comunidad de otra forma, pero al final lo que te da una ventaja competitiva es saber algo que muy poca gente sabe, pero luego lo que nos pasa en este mundo mágico, que queremos saber todo, o sea, no, nos cuesta trabajo quedarnos con una herramienta Una sola porque cosa. sí queremos ser expertos en una herramienta, pero queremos ser expertos en todas y no nos da la vida, no nos da el tiempo, ¿no? Y es divino. O sea, lo que tú mencionas del símil con el derecho es muy similar. Ujú. Y yo lo veo así. Entonces, cuando yo estudié derecho, que eso fue hace 20, todo ese tiempo ha pasado cuando yo estudié derecho, bueno, un montón de años, había un montón de materias que sinceramente de todo eso que yo estudié y de todo, derogaron como yo creo que el 99.9 de las normas que estaban cuando yo estaba estudiando derecho. Wow. Pero lo que queda en un abogado es una lógica jurídica, que es lo que permite como que se van actualizando, pero hay una lógica jurídica de un abogado que es ese poder ver más allá de estructurar una norma y de ver qué me funciona para determinadas cosas. En este campo es lo mismo, o sea, no le llamemos lógica jurídica, llamemos una lógica espiritual o una lógica holística que te permite también poder armar como todos los, tal cual como armar un caso, pero pues con otros elementos, pero sí hay una lógica con la que nos quedamos, que no es casarnos con una herramienta, sino es sencillamente poder ver cómo podemos fusionar diferentes cosas desde esa lógica holística, llamémosla así, que surge ahora. No, Es y muy hay una similar. similitud, yo creo que también con la música y el derecho ahí, porque había una frase, me acuerdo cuando yo estudié la maestría en Inglaterra, me quedó muy clara porque decía, el que nada más conoce su derecho, no conoce el derecho. O sea, Ujú. refiriéndose a que si nada más conoces tu materia, no conoces tu materia, como que necesitas conocer de varias para poder comparar y poder entender de varias cosas. Y eso me quedó claro cuando estudié la maestría en Inglaterra, porque eran muchas cosas tan distintas que el ejercicio comparativo me servía, ¿no? Y lo veo hoy en día con los músicos. Muchas veces los mejores músicos son músicos que saben de muchos géneros, no nada más saben de su género, o sea, te saben, como nos tocó conocer a Doris y a mí nos tocó conocer al guitarrista de Bomba Estéreo, Ay, y estábamos espectacular. platicando de Radiohead y de grupos de música alternativa, y lo escuchas, jamás te imaginas que el tipo es súper fanático de Radiohead, ¿no? Pero porque tiene esa característica, y yo lo veo en ti, o sea, tú como que tienes un enfoque hacia los saberes ancestrales que vienen de Latinoamérica, bueno, de la antigua América del Sur, pero a la vez manejas pues, muchas cosas, ¿no? Pero me perdí un poquito del tema.
Y antes de que se nos vaya, este taller que vas a dar sobre Reiki chamánico, ¿cuándo lo haces? Ya está próximo a lanzarse, está no en construcción porque ya hay uno, pero entonces se está cambiando la metodología porque se están grabando las clases Ah, para que ok. las personas la puedan ver en cualquier momento y ya hacemos luego las prácticas en grupo, que eso es súper importante poder Sí. estar en interacción unos con otros. Sin embargo, a quienes quisieran iniciar ya, lo pueden iniciar porque estamos haciendo por parte de la escuela como una mentoría en donde se están viendo las clases que ya están pregrabadas y las ven en diferido y luego tenemos encuentros de práctica con los alumnos que ya han transitado para que lo puedan hacer. Entonces, en este momento, digamos que si se quieren inscribir y empezar por individual sus clases, lo pueden hacer a partir de ya. Perfecto. O esperar el grupo que va a iniciar también así muy juiciosito en un lapso más o menos de un mes y medio a 2 meses que ya está como todo montado en la plataforma porque es algo que está siendo muy, muy, muy expansivo. Y bueno, ahí qué pasa con el Reiki chamánico, que se están despertando todas esas memorias precisamente ancestrales y el mundo está fijando mucho otra vez como a volver a esa parte ancestral de conexión con los elementos de acá que se manejan en América del Sur, en Centroamérica y América del Sur. Entonces hay un auge ahora, pero precisamente es porque esa información quiere mostrarse, esa información que quiere ser revelada y por eso las personas están como despertando cada vez más su interés en conectar otra vez con lo natural, con lo Sí. consciente, con lo palpable, no solamente con lo elevado o la parte de procesos meditativos o de envisionar, sino con algo más tangible que nos pueda dar como ese arraigo, ese enraice. Por eso es que está así como el mundo poniendo tantos sus ojitos en lo ancestral y lo chamánico. Entonces, sí. Bueno, si quieren encontrar a Cata, la pueden encontrar en Instagram, en Escuela de Saberes Ancestrales, así todo corrido, o en Cata Garibello, así todo Así corrido. es. Vamos a dejar la información aquí en la caja. No sé si también te puedan encontrar en algún otro lugar, Cata. Pues ahora hay página web, pero realmente yo me muevo mucho en las redes sociales, en Instagram sobre Instagram todo. más que nada. Entonces, Ok. ahí sí, 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 Ese está es el principal el medio. Ok. canal principal, así es. Pues si tienes tiempo, vamos con las preguntas. Hay varias preguntas aquí que nos han Me estado encanta. poniendo, pero no hemos llegado a eso. Mira, pregunta Luz Dari Rico González. Dice, buenas noches desde Colombia. ¿Qué puedo hacer para desbloquearme? Mira que tengo un nivel de Reiki, hago meditación regularmente. Fui a una toma de Yagé, a una ceremonia de cacao y niños santos. Niños santos son los hongos, ¿verdad? Sí, los hongos. Y no he logrado nada en cada sesión. Todos tuvieron experiencia menos yo. Uy, eso, digamos que hay un poquito de cada cosa, es algo muy personal. He tenido alumnos que me han dicho lo mismo y sencillamente es como, primero, soltar la expectativa de algo que pueda pasar, porque la mente nos dicen que las cosas tienen que ser de Ujú. determinada manera. Un día estábamos en una toma de yagé justamente con el taita y llega alguien y dijo, no, no vi nada, no sentí nada y no experimenté nada. Y el taita le dijo, la vida misma, esa también es una de las partes en que se manifiesta el yagé. Entonces puede ser que estés recibiendo una información que no tiene que ser específicamente como todos los otros, sino saber qué es esta información, que si no experimentaste nada, que si de pronto estuviste en tus propios pensamientos, te quites esa expectativa de que tiene que ser de una manera, porque precisamente de eso se trata. Y cuando te abres a eso, es en donde primero, o sea, la palabra es clarísima. Y es en lugar de decir cómo me desbloqueo, puedo decir cómo me abro a poder recibir y percibir la información. Y ya te quitas de ahí mismo. La palabra es muy, muy, muy poderosa. Entonces, empezar por ahí, eliminar las expectativas y sencillamente aceptar lo que esa también es información. Ok, saludos a Benjamín Tristán, a San Luis. Pregunta Luz Elena Mora, recojo muchas las energías y me enfermo muchísimo, no puedo estar con la gente porque me mareo demasiado y tengo que vomitar. Bueno, no, hay varias cosas bonitas y bueno, dos cosas. Una es que cuando nosotros nos disponemos como canal, o sea, no, cuando utilizamos nuestra propia energía,
es que pasan estas cosas como desgaste energético, pero cuando nosotros nos disponemos como un canal de la divinidad y que sencillamente somos un instrumento, entonces no estamos haciendo uso de nuestra propia energía, sino de la energía de la divinidad y ahí no absorbes nada, porque es la divinidad actuando a través de ti, es como una forma. Y la otra es más allá de, digamos, que de usar protecciones en los espacios donde llegamos o con las personas, es realizar muchos ejercicios como de conciencia para expandir tanto nuestro campo que ya no necesitemos protegernos, sino que esa luz que nosotros estamos irradiando y esa energía lo que hace es precisamente iluminar todo el entorno y como irradiar tanta luz que hay algo que no puede llegar porque nuestro campo está expansivo. Entonces ahí es como que encuentres varios ejercicios en donde tú puedas expandir y obviamente hacer, digamos, como que tus círculos para que puedas estar ahí en luz, estar en amor y que nada de eso discordante entre a tu campo. Pero pues esos son como dos detalles así, abuelo de pájaro, porque hay muchas cosas como para poder hacer. Pero que Órale. empieces por ahí está lindo. Gracias. Dice dar luz. Pienso que en la toma de Yagé es importante tener un guía para una experiencia astral. Entonces, sin duda. Rox, que es la siguiente invitada, Rox Tarantino, dice, al conectar con animales de poder, más bien es pregunta, ¿son solo animales terrenales o también puedes conectar con animales míticos como dragones, unicornios, etcétera? Animales míticos se han experimentado muchísimo y hacen parte también del campo. O sea, y yo creo que en algún momento existieron y están, pero si aparecen en un campo invisible, pues no quiere decir que no existan. Están, claro, y traen una información definitivamente. El unicornio, sin duda alguna. Sí, que bueno, que di respecto al unicornio, por ejemplo, y el dragón hay cosas interesantes porque en la Biblia se menciona muchas veces al unicornio, ¿eh? Ujú. O sea, quién sabe qué tan mítico sea. A lo mejor en algún momento estuvo en esta dimensión o a lo mejor simplemente no es de esta dimensión, pero creo que si hasta la Biblia misma menciona los unicornios es que en algún lado están. Y los dragones también son muy interesantes porque a mí me llama mucho la atención que los dragones están en muchas culturas antiguas. Por ejemplo, aquí vas a los sitios donde habitaron los olmecas, que los olmecas predecieron a los mayas y a los mexicas y a todos ellos, y hay muchas Mucho, representaciones de dragones. sí. Entonces, ¿cómo es posible que los dragones los conocían los olmecas, los nórdicos, los japoneses, los budistas tibetanos, culturas no conectadas? Entonces, algo te indica que también hay algo respecto a los dragones. Y vamos, en otras dimensiones, pues los animales hasta quimeras, ¿no? Y hay de todo, ¿no? No, y acá precisamente estaba observando, estoy en un lugar que no es mi espacio, es de una amiga que es preciosa y me recibe en su casa y acá está el unicornio, lo tiene acá, lo estoy viendo enfrente, ¿no? O sea, si Sí. hay información para ti ahí, es un animal de mucho enfoque, de guía, de dirección, es un animal que con su cuernito va así súper enfocado y direccionado, como que mira ahí a ver qué es lo que te habla también. Sí. Todo trae información. Pregunta, Darlus, ¿alguna sugerencia para desbloquear la glándula pineal? Mucho. Primero, darle la instrucción. O sea, no de desbloquearla, sino precisamente de permitir que se expanda y que crezca. O sea, es darle eso. Pero sí, hay muchas. La meditación es una de ellas. Pues se habla mucho como de ciertos alimentos o evitar ciertos alimentos como el flúor o de pronto esas cosas que nos ponen en una ontología que se dice que interfiere. Hay medicinas ancestrales que ayudan a expandir la glándula pineal, que precisamente nos ayudan a entrar en estados alterados de conciencia. El yagé es uno de ellos, o sea, ahí hay como una cosa muy reveladora con la pineal. El rapé también, que es más sutil, que es una medicina ancestral también muy linda para que lo puedan indagar, o sea, sí, formas hay. Sí, dice que la cúrcuma te limpia, te descalcifica la glándula A pineal. la glándula pineal, dormir como en espacios de absoluta oscuridad. Por ejemplo, hay retiros aquí en Colombia en donde hay personas que tienen, por ejemplo, 9 días completos de oscuridad total, o sea, hasta para comer, para bañarse, para dormir, para todo, solo oscuridad. Y con la oscuridad ahí también hay una descalcificación de la glándula pineal. Eso que Entonces, acabas de decir ahora tomó mucha relevancia porque,
un quarterback que es muy famoso, Aaron Rodgers, que es el quarterback de los Green Bay Packers, acaba de hacer un retiro de eso, de un retiro de Sí, completa oscuridad como de una semana. Entonces, como no se impresionante. acostumbra a que las estrellas lo hagan, ahorita salió en las noticias y, ay, Aaron Rodgers hizo eso. Pero pues eso se viene haciendo desde... No, y es divino que pase así porque, vuelvo, insisto, cuando hay una información que en este momento necesite ser revelada, la divinidad encuentra el medio cualquiera para que la gente lo podamos escuchar. Entonces, Sí. si él lo hizo y es una guía, no, pues magnífico. Si es moda, es porque esta información quiere ser revelada y escuchada. Dice Rox, una vez soñé con un dragón que me dijo su nombre en un idioma especial como dracónico. Gracias por tu respuesta. No, pues definitivamente tienes una conexión fuerte ahí con los dragones, Rox. No me cabe duda. Por alguna razón me pasa como cuando el tarot de medianoche, que no puedo ver todos los comentarios, así que si hay alguna otra pregunta, por favor díganos. O sea, veo aquí 30 comentarios, pero en el muro nada más veo 5. Pero a ver, déjame... A ver. O sea, no me muestra todos. Porque había otras preguntas, pero no puedo acceder a ellas. Pero si alguien no se le respondió, pues puede volver a escribir, que eso Sí, la también pueden pasa. volver a hacer. Sí. Mira, a ver. Creo que aquí en el celular sí las puedo ver. Sí, no es igual. Como que Las últimas 5. nomás me muestra Facebook las que le da la gana. Luego por eso Ah. en el tarot de medianoche luego les digo, pónganme otra vez si quieren que les saque cartas y les saque carta porque luego se me va. Pero Karen sí. Sierra dice, cuéntanos más del Reiki chamánico, por favor. ¿Cuánto tiempo tienes, Karen? Porque da un taller, o sea, dura horas. Sí, son varias horas, o sea, es una parte teórico-práctica, pero yo digo que es, a ver, algo que me fue revelado también, que esto es algo muy bonito, justamente en una toma de yagé, y es que recibía el mensaje de que no solamente era lo que entregaba, sino que la vibración de mi voz también activaba memorias en las personas con las que yo tenía contacto. Y eso me pasaba mucho en las ceremonias con las personas que podía llegar, entonces yo preguntaba por qué y la medicina me hablaba de eso. Entonces yo sé que a partir, digamos, que de una información que se está entregando, se están, o sea, la instrucción dada de que se están despertando memorias en cada una de las personas para que puedan precisamente como activar ese don que cada uno tiene, y eso pasa mucho también en la escuela, como esas revelaciones de los alumnos, no es solo la teoría, no es solo la práctica, sino también es un espacio ahí que está direccionada a la energía para que eso ocurra, está intencionado para que sea así. Sí, pregunta Karen también, ¿qué más puedo encontrar en el Reiki chamánico? Pues mira, yo creo que podría decirte, Cata, muchas cosas, pero yo la verdad sí recomiendo mucho que entres al taller con ella, primero porque yo he tomado talleres con ella y es una excelente maestra, tiene el don de transmitir la sabiduría y aparte porque pues es como leer sobre andar en bicicleta, ¿no? Pues te podemos platicar todo lo que quieras sobre cómo es andar en bicicleta, Me pero encanta. nada hasta que te subes a la bicicleta y experimentas, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Exacto. Eh, Eso no pudo ser mejor explicado. Dice Rox también, alguien preguntó de si podrían hablar sobre el desbloqueo y sincronización de los chakras para encontrar el balance de nuestra alma y equilibrio. Se hace mucho en Reiki chamánico, eso es una parte importante porque precisamente para, o sea, lo ideal es que el canal esté como lo más limpio para que la energía pase lo más nítida posible, entonces sí se hace una labor importante ahí con todos los centros de poder para que estén ahí equilibraditos. Por eso tan lindo los sanadores que empiezan a encontrar en ellos mismos como su propia sanación para que vaya ahí entregando sanación a otros. También se hace algo de los centros de poder y es de la cosmovisión andina también, como los otros chakras que también se manejan desde esta información que nos dejaron los ancestros de por acá. Ok. Pregunta Karen, ¿quiénes pueden acceder a Reiki chamánico?
Es buena pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues personas que sientan que tienen un don o que tengan eso que yo tenía, un impulso, una necesidad de sanarse a sí mismos o de poder ayudar a sanar a otros. Digamos que no se necesitan absolutamente nada de conocimientos previos para que puedan acceder, porque pues la información de por sí ya empieza a activar. Sin embargo, también llegan personas que incluso ya han estudiado y son maestros en maestría de Reiki Usui o de Reiki Angélico o los diferentes Reikis, que vienen a complementar o a afianzar aún más como todo su proceso de sanación con el Reiki chamánico. Entonces, por la escuela también hay personas que ya tienen la maestría en otros Reikis y quieren como tener ese contacto y ese llamado por lo ancestral y por lo natural también. Así que es sencillamente quien sienta el llamado de estar, tenga conocimientos previos o no, es súper bienvenido a la formación. Gracias por las preguntas, Karen. Pregunta Berta Ramos, alguien me dijo que en una finca hay una huaca destinada para mí, ¿qué tengo que hacer? No sé qué es una huaca, no sé si tú sepas. Es como un tesoro. Ah, Una huaca es como algo de valor que está enterrado y que por lo general se dice que está custodiado energéticamente para que pueda ser invisible a quienes no tienen acceso a él. Eh, Yo pude experimentar, pero pues es un proceso personal. Yo pude ver en dónde había uñas cuando tomé medicina, pero porque estaba acompañada, medicina quiero decir yagé, y estaba acompañada del taite, como que pude ver los lugares porque se me permitió verlos, pero se dice que no todas las personas, o sea, lo puedes tener enfrente y si está invisible para ti, está invisible, y si se deja ver, es como muy específica la energía porque son estos tesoros que son guardados y custodiados energéticamente para el que le corresponde. Entonces ahí sí ya es de revisar. ok. Ujú. Mónica Rodenburg, saludos, dice hola, hola, recién pude conectarme, luego miraré el video completo, mis saludos de Argentina. Sí, no se preocupen, este video se va a quedar completo aquí en Facebook, lo vamos a subir a YouTube después. Súper. Y yo creo que vamos a hacer como clips de la entrevista para subir así pedacitos Me encanta. de algunas partecitas, porque luego eso como que le gusta mucho a la gente, ¿no? Me he fijado, ahora estoy muy de moda, ¿no? Que Ay, eso luego está a mí también me genial. gusta, ¿no? Ver clips así Cápsulas chiquitos. de información. Claro, porque es que cualquier información puede activar cualquier cosa, cualquier memoria, cualquier inquietud o una sed de estudiar otra cosa, o sea, todos son llaves. Me Ujú. encanta. Sí, sin duda. Ok, pues mira, ya no tenemos más preguntas y yo nada más quería preguntarte entonces, ahorita tienes la formación de Reiki chamánico, pero pues tú también das formaciones de registros akáshicos y de tarot. Sí, ¿Tienes en el futuro otros talleres más adelante? sí, en este momento, bueno, uno que está también así de bastante interés es el de registros acá, chicos, desde la orientación chamánica, que también se Ah, usan padrísimo. elementos Ok. de ancestral, que es como mi forma ahí, de entrega. De tarot, ahora estamos preparando uno de tarot angelical también y unos Ah, mini súper. cursos para quienes quieren acceder a herramientas específicas. Entonces estamos creando ahora uno especial de sanación con plumas, por ejemplo, que es uno Ah, y súper. otro de cuartos maestros. Entonces, para que estén ahí súper atentos porque todo lo vamos a estar publicando en la página en la medida en que van saliendo. Excelente, Bueno, excelente. hay una formación, esa fue divina, pero divina, 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 que fue una mentoría de cacao ceremonial. Entonces fue Sí, también transmitir toda la información que yo recibí y de experiencia en las ceremonias de cacao y transmitirla así. Ha sido increíble porque de una vez tienen práctica, o sea, se va recibiendo la información y se va entregando también, no solamente queda ahí como un curso más archivado, sino mis alumnos se han lanzado a hacerlo con unas experiencias espectaculares para ellos y para quienes han asistido, para conectar con esa medicina que está muy linda porque es una medicina que no está como tan estigmatizada como un yagé, como otras que de pronto a veces se tiene un poquito de temor. El chocolate es más aceptado y está nadie está relacionado peleado con el como chocolate. no están peleados, no, no, pues a menos que tenga azúcar y no, pero este ceremonial no engorda, por si las dudas. Eh, entonces es una medicina divina para poder expandir. Entonces quienes sientan el llamado también a conectar con el cacao ceremonial y poder compartirlo en círculos,
que no son específicos de cacao, sino que se pueden aplicar para cada cosa que alguien haga. Para talleres, si hace un taller de algo y lo quiere acompañar con la medicina de cacao, lo puede hacer. En una sesión 1 a 1 se pueden acompañar con la medicina del cacao, que tiene unos beneficios así espectaculares. Esa es otra entrega también amorosa por parte de la escuela, así que bueno. Solamente que se pongan en contacto con nosotros y les contamos, o sea, si sienten el llamado, de verdad que hay mucha información valiosa para despertar memorias, que esa es la intención de la escuela justamente. Perfecto, pues busquen a Cata. Cata, la verdad, es una excelente maestra y pues para mí es mi hermana, es mi sister, y la Escuela de Saberes Ancestrales igual es escuela hermana de magia ancestral. Para nosotros es importante también el promover el trabajo de Cata. Yo he tomado los talleres con Cata, el de cacao como que no me llamó la atención. María me estuvo diciendo, métete al de cacao, pero como que no, ese no No me lo llamó. sentiste todavía. No me llamó, pero sí, la verdad, he salido muy contento de los talleres que he tomado contigo, así que sí, la verdad, recomiendo mucho el trabajo de Cata. También, bueno, nosotros en Magia Ancestral tenemos el taller de introducción al tarot, pero que va a ser un Ay, tallercito express espectacular. de 2-3 horas el 25 de marzo, a las 10 horas de la Ciudad de México. 11 hora de Bogotá, hora del este, Miami, Nueva York. Así que, pues por ahí los esperamos a todos los eventos de la Escuela de Saberes Ancestrales y de Magia Ancestral. Y a mí también ya se me acabaron las preguntas, Cata, y yo sé que ahorita ya es más tardecito en Bogotá, la verdad no quisiera prolongar la agonía. No sé si tú No. hay algo más que quieras comentar, transmitir, invitar a la gente que nos acompañe. Sí, a que se escuchen mucho, a que se lancen también como a este mundo de conocimiento que es tan precioso por cuenta propia, por cuenta de la escuela, como sientan que sea lo mejor para cada uno, pero que de verdad es muy bonito poder vivir ahí en ese propósito espiritual, es precioso. Y gratitud contigo, Dani, como siempre, un placer conectar contigo. Bueno, Igualmente, estamos Cata, charlando para otras oportunidades ahí, hablar de otros temas chéveres. y te tocó ser la madrina de este segmento porque antes tenía tenía otros espacios de entrevistas, tenía el espacio de Crónicas de la Matrix y cosas así, pero ya como que ya quiero quitar los avatars y ya nomás magia ancestral, todo con el mismo avatar de magia ancestral y se acabó. Pero pues te tocó ser la madrina de este nuevo segmento porque ya tenía tiempo que no hacía conversaciones con gente que yo aprecio y admiro y cuyo trabajo creo yo que vale la pena promover y que lo conozcan la gente que nos sigue en Magia Ancestral. Así que muchas gracias Ay, a por ti. inaugurar esto. No, maravilloso, qué honor, Dani, de verdad, y que te auguro así mucha bendición y éxito en esto tan lindo que haces de expandir conciencia, absolutamente. Muchas Gracias a ti. gracias. Pues ahí seguimos, mira, igual seguimos. Bendito sea Dios que el trabajo, yo todos los años digo, ya este año ya voy a hacer menos trabajo legal y ya voy a hacer más magia ancestral y salen asuntos y asuntos y asuntos y pues me gusta la buena vida, entonces pues los hago y los hago y los cobro y los cobro. No, Este, yo me mudé de país y todo, y aún así, que se supone sigue, que el derecho, no, yo sigo, o sea, sí, sigue así cayendo. funciona. Eh, pero sí, este año Lindo. sí vamos a ser más disciplinados. Creo que al final es disciplina, más disciplinados con los talleres para compartir pues también tanto conocimiento que acumula uno y luego que ahí se queda, ¿no? Ay, sí, sí, Ahí se sí, sí. empolva y se llena de telarañas. Pero pues por ahí los esperamos a los eventos de la Escuela de Saberes Ancestrales y Magia Ancestral. Magia ancestral. Ajá. Me encanta porque como que una esencia que tiene tanto la escuela como magia ancestral es que los alumnos que llegan, o sea, como que se permiten ser, es cada uno es ser, hay esa libertad de que solamente nosotros ahí somos como unos iniciadores de información, pero cada uno es lo que es, y eso es precioso. Sí, y sabes que volviendo al tema que platicamos antes, creo que parte de la madurez que tiene que ir adquiriendo uno, aunque no quiera uno madurar,
se resista, es el elegir en qué te vas a especializar para compartir a la gente, porque yo sí soy de los que todo quiere saber, todo quiero saber, pero no puedo, o sea, no me alcanza el tiempo, no me alcanza la vida. Entonces creo que algo que me gusta mucho de lo que haces tú y que también se han complementado mucho contigo, María y Nana, es que ustedes como que se han enfocado más por la parte chamánica y Ancestral. precolombina, de los ancestros de la conexión con la tierra antes de que llegaran los españoles. Y creo que a mí, por donde me han llevado los maestros, ha sido más por el camino del conocimiento que viene de las escuelas de hermetismo de Egipto, que pasó por Israel y que viene por Europa de la Edad Media y que se viene reflejando por ahí. Por allá en donde viviste hace años, Sí, años, sí, años. sí, sí. Y que no es lo mismo necesariamente, porque por ejemplo el taller, ahora que he estado preparando el taller de tarot, lo abordo muy distinto a ya es cada quien Acomodo. lo aborda muy distinto, Sí. pero al final creo yo que se complementa mucho y es una parte muy, muy importante porque creo que la conexión con la tierra que manejan ustedes y la conexión con el sentir luego son cosas en las que yo flaqueo, ¿no? Y que a veces necesito recordar. Sí, sí, y de eso se trata. Sí, Precioso, como lo dice un curso de milagros también, ¿no? Hay diferentes maestros para diferentes alumnos y los alumnos para sus maestros, pero es una verdad, una información que se entrega de diferentes maneras. Así exactamente. que, bueno, diferentes lenguajes, sí. Y al final el mensaje es el mismo, solamente Tal cual, cambia de empaque y de presentación. así es. Muy bien, pues muchas gracias a la gente que nos ha acompañado en esta transmisión y a todas las que han visto el video, ya sea en YouTube o las cápsulas que estemos subiendo por ahí en Instagram, en Facebook. Gracias por acompañarlos, por ahí quedará este video. Y Cata, muchísimas gracias, qué gusto Ay, un saludarte, estamos en placer, contacto. igual. Un abrazo así gigante a todos. Y a ti, Igualmente. y gracias. Bueno, Un abrazo a todos, muchas bendiciones y nos chao. vemos por ahí en un par de semanas en la siguiente entrevista que va a ser por ahí con Rox Tarantino que ya nos está acompañando y en esa ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, pero bueno, ya les platicaremos. Dejas ahí todo en versión Chun, chun, Netflix. chun, chun. Dejamos el Eso. gancho ahí. Muy bien. Ok. Bien, gracias, buenas noches.